Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaisa Cross. Es un honor y un placer para mí compartir con ustedes. Espero que estén súper bien. Y bueno, yo en el día de hoy les quiero compartir la historia de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. primero se llamaba Michael King. Ahora bien, su padre se cambió el nombre. Esto fue debido a que su padre fue a Europa con su familia y allí conoció la historia de Martín Lutero. Martín Lutero, no sé si ustedes saben, pero fue el primer católico que se rebeló contra la Iglesia Católica, o sea, se rebeló contra la religión donde él estaba, porque él empezó a leer la Biblia y se dio cuenta de que muchas cosas que ellos practicaban eran contrarias a lo que él estaba leyendo. Así es que él se puso en contra de su religión y formó una serie de protestas, y entonces de ahí es que hoy en día están los evangélicos protestantes. A todo aquel que está en contra de la Iglesia Católica es protestante, porque después de eso surgieron una serie de religiones diferentes, pero muchas son cristianas. En fin, eso es un tema muy amplio. El caso es que este señor, Martín Lutero, fue el primero prácticamente en iniciar el movimiento protestante. Entonces, como el padre de Martin Luther King, dígase Michael King, señor, se impresionó de esta historia, le pareció muy interesante y quiso hacer honor a Martín Lutero. Así es que cuando regresan a Estados Unidos, es porque no le había dicho que ellos eran de Estados Unidos, eran afroamericanos, vivían y residían en Estados Unidos y pertenecían a la iglesia cristiana bautista, a la bautista. Entonces, ellos toda su vida fueron bautistas. Este señor Martin Luther King se crió en el seno de una familia bautista, de una familia cristiana, una familia consagrada, de buenos valores y todo lo demás. Entonces, cuando regresan a Estados Unidos, ahí es cuando el padre decide hacer honor a Martín Lutero y cambiar su nombre. Así es que hace un cambio de nombre, se cambia el nombre a Martin Luther King Sr. y le cambia el nombre a su hijo, que se llamaba igual a él, le cambia el nombre al hijo y le pone Martin Luther King Jr. Entonces todos sabemos que Jr. se le agrega al hijo porque se llama igual que el padre. Entonces, ¿qué sucede? Que este joven desde muy temprano fue un activista en contra del racismo, en contra de la segregación que había en aquellos tiempos, que era bastante drástica. Para como hoy en día, era bastante drástica en aquellos tiempos. Creo que había demasiada ignorancia. Pero bueno, hoy en día también hay mucha ignorancia, porque yo creo, haciendo un paréntesis, creo que todo aquel que le dice feo a una gente porque es negro es un ignorante. Y me perdonan. Bueno, creo que... No, es que no. Es que a mí yo no concibo eso de que tú eres negro y yo soy blanco y qué sé yo qué. No, ¿por qué? Porque por dentro todos somos iguales. Además, todos vamos al baño. Todos comemos, todos dormimos. Entonces, ¿por qué hacer diferencia? No me parece y siempre me ha chocado. En fin, siguiendo con la historia de Martín Lutero. Perdón, Martin Luther King. Entonces, resulta que este joven desde temprano tuvo ataques racistas. Uno de los primeros que le impactó a él, que grandemente le impactó, porque hubieron dos.
dos actos racistas que a él le impactaron en su vida. Y fue el primero a sus 6 años. Él tenía un amigo blanco, de piel blanca, de piel clara. Y este amigo un día le dice que no puede seguir jugando con él, que ya no va a jugar más con él. Entonces Martín le pregunta a su amigo que por qué. Y el amigo le dice, bueno, pues porque me prohibieron jugar contigo, porque tú eres negro y yo no puedo jugar contigo porque me lo prohibieron. Entonces eso le impactó bastante. Y cuando él creció, que fue adolescente, él siempre fue como muy educado, muy por la línea y todo eso. No era de problema ni nada de eso. Entonces, cuando él fue adolescente, él empezó en esto de los movimientos activistas, a participar en protestas y todo lo demás. Entonces, él a los 14 años va a la universidad, fue a temprana edad a la universidad y allí se gradúa de teólogo. Cuando él se gradúa de teólogo, a él lo hacen pastor de una de las iglesias hijas a la iglesia que él iba. O sea, de su concilio de iglesia lo hicieron pastor de una a sus 25 años. O sea que él a temprana edad desarrolló mucha madurez. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando a él lo hacen pastor, ya él tiene muchos años siendo pastor, tiene un buen tiempo predicando de iglesia en iglesia, predicó como en unas 2.500 iglesias diferentes en todo Estados Unidos y se hizo muy famoso por ser un evangelista así como que de fuego, como decimos los pentecostales, y se hizo muy conocido en Estados Unidos. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía quién era el pastor Martin Luther King. Entonces, ¿qué pasa? Que un día una de las siervas de la iglesia, no sé si de la iglesia de él, porque por más que busqué no vi esa información de si esta señora pertenecía a la iglesia de él o pertenecía a otra iglesia. Pero el caso es que ellos sí se conocían de alguna forma. Se conocían porque incluso los vi en una misma foto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta señora se llamaba Rosa Parks. ¿Qué pasó con Rosa Parks que lo indignó tanto? Pasó lo siguiente. Resulta que en aquel tiempo las personas negras no podían caminar del mismo lado de la acera por lo que pasaban los blancos. Las personas negras no podían sentarse en el autobús al menos que no fuera en la parte de atrás. Y si venían personas blancas y el autobús estaba lleno, las personas negras tenían que ceder el asiento a las personas blancas. Así de drástico era la cosa. Entonces, esta señora Rosa Parks, una señora mayor, no era una persona vieja, pero sí era una señora mayor de edad, se le notaba. Bueno, y lo decía también en los documentos que investigué en internet. Y bueno, esta señora estaba muy cansada y muy agotada y no quería ceder su asiento porque simplemente ella estaba cansada y agotada. Así es que dijo que no, que ella no iba a ceder el asiento. Entonces ustedes supieron que eso era un delito. Ella estaba violando una ley, porque era una ley que las personas blancas tenían que darle el asiento a las personas negras. O sea que si usted era negra y usted entraba con un niño en brazos, a usted no le daban el asiento. Que incluso muchas personas negras en esa época tenían que caminar largas distancias desde sus trabajos a sus casas porque no podían montarse en el autobús. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que esta señora, al no ceder su asiento a la persona blanca, la apresan y la apresan nada más y nada menos que por 30 años.
de cárcel. O sea, es algo terrible, en serio. Por 30 años de cárcel, aproximadamente, la encierran. Entonces, esto indignó bastante al pastor Martin Luther King Jr., a tal punto que él, como era un pastor influyente en ese tiempo, como tenía muchos seguidores, se puede decir así, y tenía muchas relaciones en ese tiempo, pues él decide hacer un boicot, dígase una huelga en buen dominicano, hacer una huelga. Entonces él coge y con su grupo de personas, otros pastores y otros activistas que estaban luchando por los derechos de los afroamericanos, de la pobreza y de la guerra en Vietnam, deciden armar este boicot. Esto fue un paro, como decimos aquí en dominicano. Eso fue un paro. Ellos cogieron y paralizaron el transporte de autobuses. Lo paralizaron y no se podían montar ni blancos ni negros porque estaban en huelga. Como decimos aquí, huelga es un boicot. Ellos hicieron una huelga tan grande que esa huelga, pero fue una huelga pacífica, conste. Él nunca se fue por la violencia. Siempre lo de él fue todo pacífico, huelgas pacíficas. No quieren, por esto me metieron presa a Rosa Parks, por esto, en serio. Entonces vamos a coger y vamos a hacer que no salgan los autobuses. E hicieron eso, ¿entienden? Para que no se montaran ni los negros ni los blancos, a ver si era bueno. Entonces, lo que me pareció muy bien. Claro, porque, Dios, Padre de la Gloria. En fin. Entonces, resulta que él, después de eso, lo apresaron. Lo apresaron y duró unos 365 días como en la cárcel aproximadamente. Y a él lo apresaron varias veces por protestas, por hacer protestas y por pelear por sus derechos y los derechos de sus hermanos. Oigan, entonces, ¿qué pasa? Que él, luego de que sale de prisión, él continúa con sus protestas, y las protestas no pararon porque él estaba en prisión. Porque recuerden que era todo un movimiento activista que había en contra del gobierno, porque ellos querían que el gobierno aceptara a las personas negras tal cual como aceptaban a las personas blancas. Lo que me parece muy bien, porque si usted va al baño, yo también voy al baño. O sea, es... En fin, todos vamos al baño, ¿verdad? Todos vamos al baño, no importa si usted es blanco o es negro, al final todos vamos al baño y al final todos comemos, todos dormimos y al final todos vamos para el mismo sitio y vinimos del mismo sitio y vamos para el mismo sitio. Así que eso de que tú eres blanco, yo soy negro, que no, que sí, que sé yo qué, que la supremacía blanca, que sé yo qué. No. En fin. Entonces, cuando él sale de la cárcel, él coge y continúa sus huelgas. Y las huelgas duraron bastante tiempo, duraron más de 2 años. Duraron mucho. Oigan, bastante tiempo duraron esas huelgas. Duraron más de 2 años. No recuerdo exactamente cuánto, pero fueron más de 2. Yo creo que fueron más de 3 incluso. Incluso más de 3. Y bueno, ¿qué pasa con este señor? Que en una de sus huelgas, en el Temple, no recuerdo bien el lugar. El caso es que ustedes ven dónde está. Es una plaza abierta, al aire libre, grande. Es como en el Parque Central o algo así, que hay como un obelisco. Allá en Estados Unidos hay como un obelisco y
Wow, se me fue el nombre de ese lugar. Dios Padre. En fin, creo que todos saben de qué lugar estoy hablando. Creo que lo voy a dejar por aquí. Sí. En fin, entonces, en ese lugar, él da uno de sus discursos, más reconocidos, que fue I have a dream. Yo tengo un sueño. Ese señor impactó a la sociedad a través de ese discurso. Él impactó a la sociedad a través de ese discurso. A través de ese discurso, él dijo tantas cosas que horas después de ese discurso fue que lo asesinaron. Entonces, ¿qué pasa? Que él en su discurso dice que él tiene un sueño y que ese sueño él quiere ver igualdad, que todos somos iguales y todo lo demás, todo por lo que él estaba luchando. Y también en uno de sus discursos, no recuerdo si fue ese mismo porque él dio varios discursos, dio como 2 o 3 discursos antes de su asesinato. Él dio ese de I Have a Dream, que fue el más reconocido hasta el día de hoy. Y también dio uno que dice como que... Ay, el título. Que él... El título. Como que él subió a la montaña. Como que él logró subir a la montaña. Así es el título, algo así que quiere decir. Y bueno, en ese discurso específicamente, él da unas declaraciones impactantes. Porque él declara en ese discurso que él estaba siendo amenazado. Y que a él lo estaban amenazando. Y que a él no le preocupaba morir. Oigan, a él no le preocupaba morir. Entonces, oigan hasta dónde este señor tenía su fe. Y hasta dónde este señor tenía la certeza de lo que estaba haciendo. Que no tenía miedo a la muerte. Y nada, él dice en el discurso que él no le teme a esas amenazas y que él no teme morir. Pero que si muere, le sean concedidas 2 cosas. O sea, él estaba como dando una despedida, como que él sabía que lo iban a matar. Entonces, él pide que le concedan 2 cosas si él muere. Una, que no se le reconozcan los premios que le dieron, porque le dieron un premio Nobel de la Paz. A él le dieron un premio Nobel de la Paz. Y él pidió que no se le reconocieran los premios que le habían dado, sino que se le reconociera que luchó por los derechos de los afroamericanos, que amó a su prójimo y que se entregó como que a la obra de Dios, algo así. Y que se le cantara la canción Precioso Señor, toma mi mano. Él pidió que se le cantara esa canción. Y así fue. Cuando él muere, en su funeral, le cantan esta canción y le reconocen todo, no por lo que le dieron, sino por lo que él quería hacer. Y bueno, este señor muere asesinado en Memphis, Tennessee, en el año 1968. Y hasta el sol de hoy, el gobierno de Estados Unidos
se desliga de esto. Digo esto porque en lo que investigué, algunas personas cercanas al movimiento que llevaba a cabo este señor Martin Luther King, algunas personas decían que el gobierno tenía que ver en el asesinato de este señor. Pero ¿cómo asesinan a este señor? Resulta que a este señor lo agarraron desprevenido. Este señor se encontraba en un hotel con unos amigos y unos colegas porque él tenía una reunión informal con sus amigos. O sea que él estaba en ese hotel porque él iba a compartir con sus amigos ese día. Y pues nada, ¿qué pasa? Que no sé cómo de la nada el gobierno deja escapar a uno de los presos que nada tenía que ver con eso. Por lo que investigué, este señor, el preso que dejaron escapar, era Ray Earl. Sí, Ray Earl. No sé pronunciarlo bien, es como Ray Earl. Bien, entonces dejan escapar a este señor. Este señor era un simple ladrón hasta ese momento. Resulta que a Martin Luther King Jr. le disparan en la garganta desde una distancia un poco lejana. O sea que tenía que ser alguien experto para esto. Pero las investigaciones decían que no fue el señor Ray Earl. De todas formas, al señor Ray lo sentenciaron a 99 años en prisión. O sea, él murió en prisión. Y después de que él muere en prisión, se descubre... Bueno, hay varias teorías, realmente. Hay varias teorías porque una de las teorías dice que pudo haber sido otra persona que no fue Ray Earl, sino otra persona que le disparó desde un arbusto. Y otra versión dice que un chico llamó diciendo que su padre fue quien mató a Martin Luther King porque su padre consideraba a Martin Luther King una amenaza política. Porque el padre pensaba que Martin Luther King era comunista y que representaba una amenaza y que por eso él lo mató desde un arbusto. Esto tiene un poco de coherencia con lo que ya habían dicho, con la otra teoría. Y otra de las teorías es que el FBI estaba involucrado en esto y que el FBI mandó a soltar a Earl para que Earl asesinara a Martin Luther King. Al fin y al cabo es que incluso al sol de hoy no se sabe bien quién mató a Martin Luther King. Ya lo saben. Y pues nada, este señor dejó un gran legado que incluso el día de hoy ese señor es reconocido y le dieron premios después de muerto al señor. Le dieron en el 2004 una medalla por no sé qué, no recuerdo bien, y en el 1978 también le dieron otra medalla de no sé qué. En fin, espero que les haya gustado esta historia, la verdad me gustó mucho y me gustan las historias de biografía, me gustan las historias de biografías, me gusta leer biografías. Y bueno, algo que me impactó mucho de este suceso de la historia de Martin Luther King es que este señor luchó por tanto y después de muerto
fue que se vieron algunos de los frutos que él quería ver. Porque se aprobaron 2 leyes en ese tiempo. Creo que fue la ley para que los negros pudieran votar y la ley para que como que pudieran montarse en el autobús. No recuerdo bien. Y bueno, otra cosa que se me olvidó decirles es que el día que Martin Luther King fue asesinado, él se encontraba ahí para ir a casa de sus amigos, como le dije, pero también otra de las razones por la que él estaba ahí es porque él estaba apoyando una de las huelgas que se estaban dando en ese lugar, y era la de las personas que trabajan en los camiones de basura recogiendo la basura, porque eran los negros que hacían ese trabajo, los blancos no hacían ese tipo de trabajo. Ya ustedes saben. Los negros no podían caminar por donde los blancos caminaban. No podían sentarse donde los blancos se sentaban. Porque eran negros y yo no entiendo. Yo no entiendo. En fin, vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a tener otro próximo video. Yo espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho. Y pues nada. Bye.